Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, autoridades, cofradías, señor párroco, dirigentes, todos, miembros de la plataforma. Para nosotros, hoy presentamos nuestro anhelado proyecto del Arca de la Quimera. Es el arca de todos los que estamos aquí. Y ¿sabéis lo que es una quimera? Una quimera es algo, una idea imposible de ejecutar o difícil de ejecutar, pero muy deseable. Este es nuestro proyecto, lo hemos hecho con mucho cariño, mucho esfuerzo de mucha gente. Y no solo no solo presentamos nuestro proyecto, sino la multitud de actividades que vamos a tener en todos estos meses hasta finales de año. En principio estamos muy agradecidos y muy contentos de todo el apoyo que nos ha tenido la plataforma, no solo en este proyecto, sino en todos. Y creo que es justo reconocer aquí, en este hermoso templo, pues la figura del conferenciante que vamos a tener el gusto de presenciar, de escuchar. Él, no lo conocéis, Cefe, no solo ha hecho la conferencia, sino que se puede decir que es el alma de este Arca de la Quimera. Él lo ideó, lo presentó con ayuda de algunos que creo, pero es su idea y por temas presupuestarios lo hemos tenido que recortar un poco porque no se ha superado todo lo que había solicitado. Pero bueno, creemos que ha quedado bastante decente y hoy empezaremos, además de idearlo y ayudarnos y hacerlo, por encima empieza haciendo la primera conferencia sobre los retablos de la iglesia. Todos lo conocéis, especial en arte, también vinculado a Villena, aunque no es nada, de familia de toda la vida de aquí, es que ha hecho más muchísimas conferencias y bueno, es un fenómeno como persona y con el cual valor nuestro no solo en la actividad sino en la lucha. Después presentaremos, intervendrá la San Rogelio, también le agradezco que siempre le agradecemos, ¿vale? La plataforma de todos los asistentes que siempre han estado con nosotros, desde su director desde el principio, hace ya 3 años cuando comenzamos, y todo lo que le pedimos, todo lo ha hecho, no solo él, sino todos los miembros, lo cual después de intervenir en ellos, no fue que esto es una artista que ha preparado con mucha ilusión y con muchas ganas para realizar este acto. Después Isma nos presentará el tríptico que hemos pensado para la iglesia, ya que sé que otras instituciones también están ideando y pensando cómo promocionar políticamente el municipio, pues por primera vez se va a ver una guía pequeñita, humilde, pero hecha desde el cariño, hecha desde el conocimiento y desde el esfuerzo de mucha gente que nos presenta la Isma, que creo que ha ideado su sobrina Marta, creo, entre otras. Me dejaría mucha gente, pero bueno, yo haré lo que puedo. Y después creo que viene el vídeo, pues, con la ilusión ha preparado Bernardo, pues sobre la iglesia que se proyectará en todas las visitas que tengamos de aquí a final de año. El proyecto es muy ambicioso, son casi 2 o 3 meses hasta final de año, tendremos visitas escolares y de grupos y asociaciones, toda la que esté interesado puede participar, proyectaremos el vídeo, subiremos a la torre y veremos un poco pues, toda la maravilla de nuestra iglesia. Y no sé si me dejo algo más. Creo que también hay proyectado un viaje a Lama y Loja para conocer también otras iglesias renacentistas. Y también en el proyecto un par de conferencias, de momento no tenemos fecha para ellas, pero serán muy interesantes también, unas sobre la restauración del castillo, que lo hará uno de los arqueólogos que está trabajando ahí, en el castillo, y otra que la hará Francisco Boyato, ¿no? José Boyato, perdón. Algo Boyato, sobre Gonzalo Fernández de Córdoba, ya que este año creo que es el 500 aniversario del
y al ser un personaje muy vinculado a ello, me ha parecido oportuno también incluirlo, aparte de la visita para todo el mundo, para el grupo y alguna ruta turística que tenemos también por el espacio antiguo del pueblo. Es decir, que es un conjunto de actividades hechas con mucho cariño, con mucha ilusión y con un objetivo único de potenciar, de provocar, de poner en valor este territorio maravilloso que tenemos aquí, que por suerte, pues todos los que estamos aquí y otros que no han podido venir, pues estamos restaurando y ahí está su hecho y próximamente pues seguiremos restaurando las portadas y los detalles de fuera, pues en vez de en fin, no me lo llevo porque tenemos muchas actividades que hacer hoy y nada más, si lo repetimos pues ya quizás no tenga que ser las primeras, ya lo hemos conseguido, todos los puntos estamos consiguiendo no solo esta actividad, sino que literal está por fin restaurando su iglesia. Muchas gracias y a dejo por eso. Bueno, buenas noches. Después de lo que ha dicho Javi, la verdad es que yo me iba a mi casa tranquilo y no tenía que dar conferencias ni nada. Viene uno a su pueblo, se pone guapo, le pone una felpa y ya se queda del todo a acompañar para la noche. Voy a intentar ser lo más breve posible. Cuando habéis visto un taco de folio increíble, no voy a leerlo ni voy a hacer denso porque sé que esto va para... Tenemos distintas actividades y no me quiero alargar mucho en el tema. Se va a dividir en tres bloques la charla. La primera va a titularse Los retablos de la iglesia de Ibera y nos vamos a centrar en los 4 retablos que desaparecieron de la iglesia, más los 2 principales retablos que aún quedan. Después hablaremos sobre la escultura, que nunca hemos hablado en ninguna conferencia del pueblo, y más adelante terminaremos con la pintura. Ellos están agradecidos la plataforma que yo participé en esta charla, en esta conferencia. Yo de la misma manera estoy agradecido a ellos, porque si no hubiera sido por ellos, no me hubiera metido otra vez a fondo a estudiar la iglesia. Cada vez que me meto, la verdad es que veo que cuando yo hice la tesina, no era un crío, pero tenía 20 y tantos años, y ahora cuando lo veo, digo que le iba a ir para la tesis de 100 años cuando era joven. Y me está sirviendo por lo menos para reformarla, reestructurarla, volver a ver y volver a encontrar bastantes cosas que en aquel momento no se veían tan bien, ¿no? Si empezamos a hablar de los distintos retablos de la iglesia, bueno, todos sabéis que en realidad lo que tenemos aquí, el tabernáculo este, es un tabernáculo del siglo XIX. Esta iglesia se construyó y está concebida como una iglesia para tener un retablo justo en el nicho que hay en el altar mayor, ¿no? Se hicieron 2 primeros retablos que no se hicieron para esta iglesia, sino para la iglesia original o primitiva, porque se hicieron antes de 1529. Esta iglesia, lo que era la capilla mayor, se terminó en 1540 y tanto, 1550. Por lo tanto, seguro que era para esa mezquita que se convirtió en iglesia. Ese retablo, primero, lo hizo Alonso de la Espina, se hizo en 1512 y probablemente era un pequeño retablo mayor de escultura, de imagen, ¿no? Porque Alonso de la Espina, a pesar de que no se encuentra ninguna imaginería suya en toda Granada, sabemos, por lo que es la documentación, de que trabajaba sobre todo la escultura. Marta, pasa. Vamos a ir rápido porque resulta que los retablos mayores sí lo hemos visto otras veces, ¿no? El segundo retablo, he metido aquí algunas imágenes de alguna arquitectura que hizo el mismo retablo. Pedro Machuca se dijo que hiciera el segundo retablo de la iglesia, puesto que el primero estaba muy deteriorado. Seguro que el primero incluso fue cogido de algún retablo de Granada y se trajo para acá. Entonces, Pedro Machuca le pide el retablo y este retablo sí era de pintura, porque Pedro Machuca era arquitecto y pintor.
Encima fue uno de los mejores arquitectos de España, o el primer arquitecto renacentista que hubo en España, y encima fue formado en Italia, ¿no? Seguro que conocía la obra de Miguel Ángel y eso. Entre otras cosas, tanto Pedro Machuca como Berruguete, que aquí en España no están tan reconocidos, en Italia son de los pintores más reconocidos que hay. No se ha conservado nada de ninguno de estos dos retablos, han desaparecido los dos. Lo único que sí nos quedan de Marta es algunos retablos, por ejemplo, el de la sala capitular de la Catedral de Jaén o el de San Francisco del Padrón, que no es suyo, sino es de Palenque. Palenque era el hijo de Pedro Machuca, pero seguro que el retablo que se hizo para ello iba más o menos en la misma línea del retablo que había en Padrón, de distinta temática. Hemos dicho que eran pinturas, todo lo que pillaban. ¿Y por qué sabemos qué temas se hicieron? En realidad, el tercer retablo que se hizo en Granada, en Isla, lo hizo un tracista que se llamaba Ambrosio de Vico. Ambrosio de Vico hacía todos los retablos de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII en Granada, en la provincia. Era el gran protegido de don Pedro de Castro. Don Pedro de Castro, el obispo del momento, que fue el que empezó, entre otras cosas, la abadía de Sacromonte y las grandes reconstrucciones de Granada, ¿no? Pues Ambrosio de Vico sabemos porque resulta que aparece en el Instituto Gómez Moreno, tiene un dibujo de cómo era el retablo que proyectó para la iglesia. Era un retablo ya manierista, si os fijáis incluso está concebido para estar totalmente metido en lo que es el nicho de la capilla mayor, y era totalmente un retablo de pintura, todo era pintura. Un crucifijo arriba con San Juan y Santa Ana, y después todo en relación a la vida de la Virgen, quitando el nacimiento del niño, el nacimiento de la Virgen, la ascensión, tal. Solamente aquí se pintó, en un momento se hicieron unas pinturas de la Anunciación, pero como era la patrona o era la titular de la iglesia, se pensó que Bernabé de Gaviria, que era el gran escultor del momento de la Escuela Granadina de Escultura, pues hiciera un relieve en escultura de la Anunciación. Por desgracia, también ha desaparecido, pero como esto está dentro de lo que vamos a llamar el arte de las quimeras, sí me gustaría, si se me olvida al final que me preguntéis, Cefe, ¿cuál sería tu quimera para la iglesia? Es una utopía, pero me gustaría por lo menos explicarlo, ¿no? Seguro que a José Luis, por el tema, José Luis el cura, por el tema de los problemas de liturgia, también le gustaría. Puedes pasar. Bueno, estos son algunos de los proyectos que hizo Ambrosio de Vico y que se conservan todavía de retablo en Granada. Está el más importante, el de la iglesia de Albolote, que es espectacular, pero bueno, hay que reconocer que aquí los dos pintores eran Alvarado y Corvales, que eran más secundarios. Aquí era Pedro de Marzi y además Pablo de Rojas, los autores. Este era mucho de más calidad. El de la Zubia era un retablo con distinta distribución, y el más cercano al que nosotros podíamos tener aquí es el retablo de la parroquia de Aceña, en el Valle de Río. Lo más importante de Ambrosio de Vico, además de proyectar y hacer trazas, fue la portada que también hizo para el Hospital de San Juan de Dios, y sobre todo el primer plano que se conoce de la ciudad de Granada. Ese, cualquier historiador, todos sabemos, se llama la plataforma de Vico, y todos lo hemos estudiado, y a partir de ahí conocemos cómo estaba distribuida Granada a lo largo del siglo XVI y principios del siglo XVII. Este es el último retablo, lo he puesto también porque más o menos también se concibe, es un retablo que existe en San Ildefonso en Granada, está un poco reformado, puesto que este era el retablo de la capilla mayor, se lo han llevado a una capilla lateral y lo han tenido que quebrar para mantenerlo. Y la escultura que había al lado era la de Bernabé de Gaviria. También se ha pensado siempre que la antigua escultura o imagen de San Rogelio que había en la iglesia, que esta es de una fotografía que se hizo en 1902, podía pertenecer a Bernabé de Gaviria, pero no, porque resulta
que esta imagen la donó un vecino de Íbera en 1601 y Bernabé de Gaviria empezó a trabajar la imaginería en 1603, puesto que era imposible entonces que fuera de él. Probablemente sería más cercano que fuera de Pablo Garroja. Bueno, y pasamos al último retablo que había en la iglesia, un retablo totalmente desconocido, no se sabía de él nada hasta que yo empecé a trabajar y encontrar los archivos de que existió un tercer retablo que el señor Ascargorta, el obispo de finales del siglo XVII, principios del XVIII, dijo que se cambiara toda la estructura de la capilla mayor y se cambió entera el diseño, la decoración, la forma de ver la capilla mayor. Entonces se hizo un retablo que ocupaba lo mismo que antes, pero no de pintura, ya era de escultura. Y la escultura estaba la Virgen de los Remedios en el centro, sobre un nicho, San Rogelio en un lateral y en otro lateral San José con el niño. ¿Qué encontramos en este retablo que no ha llegado hasta ahora y que pocos sabían que existía? La titular de la iglesia, la Anunciación, que es el cuadro que tenemos ahora mismo y que estaría ubicado más o menos donde estaba. Ese cuadro estaba dentro de lo que era el retablo dorado. Y el banco o frontalera. El banco o frontalera, que es, si pasamos a la sacristía, el que hay sobre las cajoneras de la iglesia, ¿no? De esto, más adelante, cuando llegue el momento de la pintura, nos vamos a llevar una sorpresa de uno de los grandes pintores de Andalucía que estuvo trabajando aquí. Esta es la Anunciación, después tenemos una buena fotografía de ella. Este es el banco, la frontalera. Fijaros que en realidad, esta caja con la cabeza de la Asunción, esa caja servía como sagrario. Era la puerta del sagrario, aunque antes de que la puerta del sagrario estuviera en la capilla mayor, siempre la puerta del sagrario o el sagrario estaba en esta capilla con el Cristo de San Marcelo. Bueno, y lo que ese retablo lo hizo Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre siempre trabajó con el obispo Ascargorta y él era el imaginero, el tallista del retablo. Y entre otros también hizo el retablo de la iglesia de la Catedral de Santiago. Lo que pasa es que este retablo sería 20.000 veces mejor porque este retablo es de 4 años posterior al que hicimos nosotros aquí, el que se hizo aquí, y ya el tracista de este retablo fue el gran arquitecto Hurtado Izquierdo. Y pasamos a los dos grandes retablos que no han llegado hasta ahora, que son los dos retablos que tenemos de la segunda capilla, ¿no? Estos dos retablos son de 1760, ¿no? Son dos retablos que se conciben, uno para las ánimas, para la capilla de las ánimas, y el otro retablo creo que era para la Virgen de los Remedios. No, de los Remedios no, creo que era la Soledad. Se concibe solamente ya con un solo nicho, es decir, no tiene nada más que todo un gran jugar con los grandes rodeos, jugar, imaginarse todo, la concepción del horror vacío, donde no hay ni un espacio que se quede sin decorar, y el volumen de ese retablo es lo que tiene la importancia. Es un volumen de más de 1,5 metros, ¿no? Después, en el proyecto, se dijo que se tenía que decorar con oro bueno y al estilo de la madrileña. Era un oro mucho más bruñido, lo que pasa es que aquí ha desaparecido, pero si vemos otro tipo de retablo que hizo el mismo tracista que fue Francisco Antonio de Guiraldo, es el de la iglesia de la Consolación de Alcalá la Real. Lo que pasa, este es de los años 60, siglo XVIII, y este es de finales del siglo XVIII. También ese era un retablo de capilla y este era un retablo de altar mayor, mucho más grande, mucho más movido, pero si nos fijamos, todos los elementos son los mismos. La forma de remate de la cornisa pedrada que va jugando alrededor del nicho es exactamente igual que el que tenemos aquí, ¿no? No se conocen más retablos de este tracista
Yo he visto algunos de similares características sin donar en alguna iglesia de Antequera, pero lo que sí está claro es que estuvo trabajando entre Jaén, Málaga, Granada y poco más. Y primero decir, segundo. Pasamos eso a la escultura. A ver si me va a sacar alguna cosa del ordenador. Mira, y en la escultura, la primera parte, vamos a trabajar sobre todo, vamos a mirar cuatro aspectos, ¿no? El primero, lo que es la escultura monumental de la iglesia, que creo que es la más importante y la mejor que se puede conseguir, que es la escultura de las portadas, le digo de Pesquera. Las primeras obras de imaginería que prácticamente están desaparecidas. Las imágenes que hicieron los Mena, tanto Alonso de Mena padre como Pedro de Mena para la iglesia, que también han desaparecido. Y, como último, el Cristo de Sánchez Sáenz. Entonces, pasamos a hablar un poquito de Diego de Pesquera. Mira, Diego de Pesquera fue un escultor que en realidad no se sabe de dónde vino. Vino a finales, a partir de 1563, se instala en Granada, pero no se sabe ni siquiera de dónde viene su formación. Sí se sabe que antes estuvo en la iglesia de la Guardia de Jaén, pero algunos piensan que su formación viene de Italia, que viene de una ciudad italiana y que ha cambiado o ha castellanizado su apellido. Pero otros incluso lo que piensan es que puede llegar a venir de una ciudad, de un pueblo de Burgos que se llama Pesquera. Y tampoco es una locura pensarlo, puesto que parece que viene detrás de Diego de Silón. Y Diego de Silón viene de Burgos, ¿no? Lo que sí está claro es que su formación es totalmente italiana. Italiana y sobre todo Miguel Angelesca. No hay ningún escultor en toda España que trabaje la piedra de esa forma, tan en la línea de Miguel Ángel como la está trabajando Diego de Pesquera en este momento. Antes de eso sí me gustaría tener en cuenta una cosa. Mirad, esto que se me ha escapado, pero en realidad es para que no nos liemos un poco. Esta es la escuela granadina barroca de escultura. Es decir, en España había tres grandes escuelas: la castellana, la andaluza y dentro de la andaluza la granadina y la sevillana. Los sevillanos siempre pues, han sido un poquito pensando que su escuela era como más importante en escultura que la granadina. En pintura no lo creo claro, en pintura seguro que sí. En escultura no, y entre otras cosas. El primero de la escuela granadina que trabajó para ello, Pablo de Rojas. Y de Pablo de Rojas, un discípulo de Pablo de Rojas, de Alcalá la Real, y Pablo de Rojas también era de Alcalá la Real, aparece Martínez Montañés, que es el fundador de la escuela sevillana. Es decir, la base de toda la escuela andaluza es de Granada, no es de Sevilla. Bernabé de Gaviria también trabaja para Illa. Después están los hermanos García de Granada, Alonso de Mena trabaja para Illa, Alonso Cano en escultura no, Pedro de Mena trabaja para Illa. Y después están todos los otros, José de Mora, José Risueño, Luis del Peral, bueno, los hermanos González, que no son hermanos, son padres y hijos, que lo dicen que eran hermanos. Y al final Saladín. Pasamos, seguimos con Diego de Pesquera. Mirad, de Diego de Pesquera sí hicieron bastantes cosas, se hizo bastantes cosas para la provincia de Granada. Han desaparecido muchas, entre otras el retablo de Colomera, espectacular. Para mí, la mejor obra en madera que se hizo en el siglo XVI. Desapareció en los años 30, todos sabemos cómo, pero vamos, eso no era ni siquiera relieve, era escultura de bulto redondo metidos en un retablo. Y después tenemos la de arriba, que representa la caída, que está encima, por la puerta de encima de las salas capitulares de la Catedral de Granada, es de piedra, y la de abajo, que pone Ojíjares Nueva York, era el retablo de los Ojíjares, y de los dos relieves que había, uno se ha quedado en los Ojíjares y el otro se lo llevaron al Metropolitan de Granada. Lo compraron, tampoco se lo llevaron, lo robaron, lo compraron y ya está. Y entonces pues llega aquí a Illa. ¿Por qué llega Diego de Pesquera aquí? Porque en realidad Diego de Pesquera, cuando muere en Diego de Siloé, empieza a trabajar con el servidor de Diego de Siloé, Juan de Maeda. Juan de Maeda fue el que proyectó, no el que hizo, sino el que proyectó las dos portadas de la iglesia de Illa. Entonces siempre está trabajando con los Maeda, primero con Juan y después con su hijo Asensio. Entonces con Juan
hace lo que son las dos portadas de ella. En la primera, la Anunciación, si vemos, es una escultura totalmente renacentista, aunque de ese renacimiento final ya que conoce a Miguel Ángel, ¿no? Ese renacimiento casi que podríamos estar en el hilo hacia el manierismo. Muy serena, pero fijaros que el ángel, en vez de aparecer como está apareciendo en el cuadro aquel, por delante, aparece por detrás. ¿Qué hace eso? Que la escultura tenga mucho más movimiento, se tiene que volver, ¿no? Y al volverse, el movimiento no es tan frontal. Pero por otra parte, otra técnica que utiliza es la que se llama de paños mojados. Es decir, todas las telas se pegan al cuerpo y entonces se descubre toda la anatomía tanto de uno como otro. Vamos a pasar rápido. La iglesia es la portada de San Pedro. Esta portada siempre es un poco más esquemática. El San Pedro es un poco más hierático, pero nos recuerda mucho a la imagen de Santana que hizo para la catedral. Y Diego de Tejera, como hemos dicho, de aquí pasó a Sevilla. En Sevilla trabajó con Asencio de Maeda, con el hijo de Juan de Maeda, hizo lo que es el Hércules de la Alameda de Sevilla y el Mercurio de la Plaza de San Francisco de Sevilla. Y de ahí desapareció. Parece ser que se fue y hizo la América, o no sabemos lo que pasó. Pasamos, mirad, algunas imágenes que han desaparecido de ella, que quería poner algunos ejemplos. Bueno, como hemos dicho, desapareció San Rogelio, que podía ser de Pablo de Rojas. Pablo de Rojas también hizo una caja de Jueves Santos, se ponían las cajas de Jueves Santos que estaban labradas en madera para la iglesia, y el secretario general de la Santa Inquisición de México era natural de ella y se llamaba Antonio Osorio, creo, Antonio José Osorio, no sé, y regaló una Virgen de marfil para la iglesia, que se conservan algunos pedazos todavía, y tenía una pequeña policromía. La Virgen parece que es exactamente, por lo menos, y la policromía es la misma que esta Virgen que se llama la Virgen de Manila y se encuentra en las salas capitulares de la Catedral de Sevilla. Y pasamos a Alonso de Mena. Según aquí, lo que sí tengo que agradecerle a todo el pueblo, es la colaboración y la investigación de Antonio Verdejo. Antonio Verdejo, entre otras cosas, ha sido el que ha sacado la partida de Alonso de Mena y alguna partida de Pedro de Mena. Se sabe que el nazareno que tenía la iglesia lo hizo Alonso de Mena en 1643. No, era un nazareno de vestir, con pelo natural, y entre otras cosas es muy parecido, quizás el único nazareno que se le puede atribuir directamente a Alonso de Mena. No hizo más, pues se le atribuye también uno pequeñito que hay en la Cartuja de Granada, pero también estaba el de Loja, que está desaparecido y que desapareció en todos los años 30. Y bueno, esta es una historia, la voy a contar lo más rápido posible. De Alonso de Mena hay otra imagen, que no hay partidas, pero sí hay una cosa que yo la he visto naturalmente y mucha gente del pueblo la ha visto y era de la iglesia. Es la Inmaculada de la iglesia, era una pieza de Alonso de Mena sin ninguna duda, pero salió de la iglesia, se regaló a una familia. Esta familia la ha tenido hasta hace 5 años. Da la casualidad de que yo la vi en su casa, muy deteriorada ya, hecha polvo, por negligencia, por los reclamos. Y de una primera me llaman de Granada, de un mercado de Granada, de un anticuario, de que si quiero tasar una pieza y hacer una ficha técnica. Y cuando me encuentro que era la Virgen de la iglesia de Hidra, y saben, yo puedo decir que esa Virgen está ahora mismo en el mercado de Marbella y está por 70.000 euros. Las imágenes de Alonso de Mena tenía 3 tipos de imágenes, que eran las de piedra, como la de la Catedral de Jaén, la más antigua quizás, la que sirve para el monumento del Triunfo de Granada, que esta es la que hay en el Triunfo, que tenía el manto cogido sobre un brazo, y después las más típicas suyas, que era con el manto abierto, el pelo rizado, y un collar siempre en el cuello. Esta imagen, esta de la iglesia de San José de Granada y esta de la abadía del Cerro Corte. Y ahora vamos a ver la de ella. Esta. Exacta, muchísimo más grande, porque la de la abadía del Cerro Corte era así. Esta pieza era así,
Está muy deteriorada, pero tiene una cosa buenísima, que tiene la policromía original, no eso y vamos, ya la de abajo, si la de la Cerro Monte, esta era mucho más estilizada y era mucho más agradable. Y el último, de Alonso de Mena, pasamos a Pedro de Mena. Pedro de Mena, también gracias a Antonio Verdejo, sabemos que esa imagen es de 1649. Era una imagen, bueno, esto yo digo que era un 3 en 1, ¿no? Porque se llamaba el Santo Cristo de la Fuerza y en realidad servía como crucificado para el Jueves Santo. Después de buena primera lo bajaban de la cruz y lo metían en una urna y era Cristo muerto, Cristo. Y después, entre otras cosas, el Viernes Santo lo utilizamos para hacer descendimiento. Después del Cristo se hicieron los Playmobil, se hicieron los Hyperman, que se movían y todo eso, ¿no? Porque, vamos a ver poco a poco. El gran problema de este Cristo es que por hacerse eso, tenía unos brazos muy eráticos. Porque a pensar que para bajarle los brazos y todo eso, esta parte se hacía como de pie, ¿no? Se creaba entonces tenía una movilidad, pero se mantenía un hieratismo que parecía que se iba a quebrar, ¿no? Pero otro problema que tenía, que al tener fardellín es la farda de tela que se le pone, no podíamos ver el paño por eso y no se puede concebir bien. Las fotografías son muy malas, lo único que se puede ver que era con una nariz muy fina, típico de la escultura de Pedro de Mena y poco más, ¿no? También era un poco morboso eso de poner a los niños con un paño de tinieblas detrás y eso era muy de la época, ¿no? En un principio, fijaros, de Pedro de Mena, este que era desaparecido, pero hay una copia buena, es el Cristo de Málaga, el famoso Cristo de, ¿cómo se llama? Sí, el de la Buena Muerte, ese. Este es el Cristo de la Buena Muerte, pero el desaparecido en los años 30. En Íllera teníamos esta pieza y en un principio se podía pensar de que era de Mena y que esto era muy esquemático porque resulta que iba para un fardellín, pero no. Esta pieza era anterior ya del Cristo que se hizo en 1580 y tanto y era el Cristo de San Marcelo. Y todavía se conserva, pero se conserva así. Y bueno, antes de hacer esto también se encontró una partida de Pedro de Mena, la encontró hace tiempo, de que para la iglesia de San Sebastián se hizo San Roque y una andas y se hizo un año anterior, un año después que el Cristo. Lo bueno de esto es que Pedro de Mena en ese tiempo no había conocido a Alonso Cano todavía y no estaba influenciado por él. Y su padre había muerto. Es decir, él, un muchacho de 22 años, había hecho con el gran taller de cultura de Granada, ¿no? Esto lo he puesto porque pensando en aquel Cristo, ¿no? Sánchez Sarabia, lo último que vamos a decir de cultura. Fijaros, hay una cultura que es espectacular en Sevilla, que es el Cristo de la Clemencia, de Martínez Montañés, desde que empezó la Escuela Sevillana de Cultura. Ellos, en Sevilla, siempre se había pensado de que los Cristos de 4 clavos con los pies cruzados eran de la Escuela Sevillana. Y en realidad, ya hace un tiempo tuvieron que decir no. Eso, Montañés, que era una persona totalmente preparada, formada y que conocía lo que era la cultura renacentista y humanista, conocía un modelo de un Cristo con los 4 clavos, pero con los pies cruzados, que había en Sevilla de Miguel Ángel. Ese modelo precisamente es también de ese mismo Cristo, pero este está en el Instituto Gómez Moreno de Granada. Entonces, nosotros en la primera nos encontramos con un Cristo de 4 clavos, con los pies cruzados, que hasta hace poco, bueno, hasta hace mucho, ya tengo más años, bueno, hace 30 años, 20 y tantos años, que sale la partida de Sánchez Sarabia, ¿no? Y Sánchez Sarabia, en 1770, hace este Cristo justo para la decoración de la sacristía. Es un Cristo totalmente sereno, totalmente sereno, que la gente pensaba que era del siglo XVI, que era un Cristo renacentista, ¿no? Con el tórax muy inflamado, algunos pensaban una muerte por asfixia, pero está tan sereno que es imposible que fuera una muerte por asfixia, los pies cruzados, y el paño de pureza mínimo, para que se vea toda la anatomía del cuerpo.
Ya volveremos a hablar un poco sobre, 10 minutos y termino. Vamos a hablar un poquillo de pintura, porque para investigar la historia del arte, yo pienso que hay que seguir 3 líneas. La línea de la investigación de archivos, ¿no? O paleográfica, la línea más erudita de leer mucho y sobre todo la educación de ocio. Pero de buenas primeras salen otras 2 líneas que las vamos a ver ahora, que es tener suerte y además de tener suerte, la lógica. En un principio, después de ver los Alonso Cano, vamos a ver qué es lo que es tener suerte. Quería, sin dejar pasar un cuadro que todos conocemos, que estuvo en una exposición hace unos 3 años aquí, que es la Virgen de Belén de Alonso Cano. Alonso Cano es el nacional, el mejor artista que ha tenido Granada y uno de los grandes artistas de para mí del mundo, no solamente de España. Trabajó el tema de la Virgen de Belén bastante, tanto en su etapa de Madrid como en su etapa sevillana y sobre todo en su etapa de Granada. En aquella exposición nadie se quiso mojar. Todo el mundo, en vez de decir que era un cuadro de Alonso Cano, le pusieron un título que era Epígono de Alonso Cano. Yo eso no lo había oído nunca. Lo de epígono significa lo último de Alonso Cano, después de Alonso Cano, en el momento justo de terminar Alonso Cano. Y nadie quería, sobre todo porque fijaros, aquí se parecen mucho las imágenes a las que vamos a ver ahora, pero todas tienen, o casi todas, menos la primera, tienen un fondo de paisaje. Y si no tienen un fondo de paisaje, tienen un fondo que va atenuándose, no es totalmente opaco o neutro. Pero las calidades de la imagen son tales que no se le pueden atribuir tampoco ni a Pedro Atanasio Bocanegra, porque no tenía ese dibujo, ni a Juan de Sevilla, que era su discípulo, porque no llegó a concebir esta obra y tenía una concepción de la pintura más flamenca, ¿no? Y pasamos a lo que os dije de lo que es tener la buena suerte en pintura o para investigar en historia del arte. Fijaros, siempre se ha pensado que Pedro Atanasio Bocanegra, el discípulo de Alonso Cano, pudo estar en Ídora trabajando, sobre todo por este cuadro que lo tenemos aquí, ¿no? El cuadro de los desposorios de la Virgen. Si os fijáis, es totalmente igual a este cuadro que existe en el Museo de Bellas Artes de Granada, o este incluso que también está por Granada. Este ya se nota que era pues, un cuadro de un coste superior y los pintores también pues se miraban si le pagaba el meceno o le pagaba el cliente más, ¿no? Pedro Atanasio Bocanegra mantiene la línea de Alonso Cano. Ahora, tiene un dibujo más flojo, pero todo lo soluciona con un color más vivo y más seguro. ¿Qué pasó? Pues hace 3 años, no, 3 años no, el año pasado, hace año y medio o así, José Luis y la plataforma me llamaron cuando estaban terminando la torre, para que viera a ver si lo de las rejas se podía solucionar, que si las rejas se quitaban las de la torre, que si se ponía, que buscara partidas, tal y tal. Estaban haciendo alguna reforma, alguna obra por detrás del tabernáculo, paso y me encuentro detrás del cuadro que habían bajado Atanasio F. La firma de Pedro Atanasio Bocanegra, como veis, siempre era Atanasio F, o de F es Atanasio Feque, Atanasio lo hizo, o Pedro Atanasio, o Atanasio tal, total. La casualidad de pasar un día de que el cuadro esté detrás, que lo hayan bajado y que esté, y que me fije. Eso es tener suerte. ¿Qué pasa? Una vez eso, hemos sacado la fotografía, la ha sacado Frank, la hemos sacado muy fuerte de color, porque el cuadro en realidad son los 2 cuadros que hay en los laterales del tabernáculo y son una pareja. Si este está firmado, el otro es suyo seguro. Además, con las calidades que hemos tenido, se consigue que sea. Se ve muy regular, pero es que se ve bastante mejor que lo que se ve en el cuadro. Son 2 cuadros que habría que intentar restaurarlo y ponerlo en un sitio que se viera de verdad, sobre todo por el valor que tiene. La imagen que representa es San Lucas el Evangelista,
Y muchas veces mucha gente dice que por qué se representa pintando, que la leyenda dice que San Lucas fue el primero que pintó a la Virgen, pero sobre todo también es porque San Lucas dentro del Evangelio es el que más habla del tema mariano. Este es, como veis, la concepción del dibujo aquí, a pesar de que Pedro Canasco era flojito, pero aquí es increíble la mirada, el sentido del color, ese rojo como sobresale sobre los demás colores que se nos han ido, pero que seguro que están debajo de toda la suciedad que tiene el cuadro. Y el segundo cuadro es un San Jerónimo, que se asemeja mucho la cabeza a una cabeza que hay en la Academia de Bellas Artes de Granada del mismo autor. Esto era lo que he dicho, tener suerte. Y cuando he dicho la lógica, es lo que venimos a ver ahora después con José Risueño. Mirad, este era el proyecto que he dicho que Martín de Escarbosta pensó para la Capilla Mayor. Vosotros pensáis que esto es la Capilla Mayor y que yo la he abierto así, por un lateral y por otro, ¿no? Que la he abierto. Entonces Martín de Escarbosta lo quitó todo. Simplemente dijo, el retablo, por lo que hemos dicho antes, en la frontalera, el cuadro de la Anunciación, tal y cual. De buenas primeras, bueno, esto sabéis que aquí estaba una puerta, que es la puerta que existe hoy hacia la torre, y aquí estaba la puerta del Evangelio, que justo en el nicho de la escalera de la torre había otra puerta de acceso, directa hacia la iglesia. Había dos puertas, ¿no? Había dos puertas que salían a la iglesia, a la Altamaya, a la Capilla Mayor. Y pensó el proyecto de retablo y el apostolado, que tenemos los 5, el apostolado en medio cuerpo y el junto a San Pedro y San Pablo, que son de ese apostolado, que son los que hay arriba. Mucha gente piensa que pertenecen al otro. No, el otro apostolado de esos tres, los que hay por ahí perdidos, no, en otras habitaciones de la iglesia, esos venían del convento. Esos no eran de la iglesia, esos venían del convento, ¿no? Entonces proyectó todo esto en la Capilla Mayor, más el cuadro del Cristo. ¿Qué pasa? Que esto lo proyecta y se lo paga a un tal Diego Sánchez. Diego Sánchez, dorador, vecino de la ciudad de Granada. Diego Sánchez está constantemente trabajando con Martín de Escarbosta, con Octavio Izquierdo y sobre todo con un pintor, con José Risueño. José Risueño, en realidad, es el que ha pintado ese apostolado y el que ha pintado los cuadros de retablo. Si empezamos a ver comparaciones de lo que hace José Risueño, pasa, que ya lo hemos visto. Este es José Risueño. Esta es una anunciación que el Museo de Arte, bueno, la más conocida de cultura, que es el tondo que hay en la Catedral de Granada, de entrada, en la Plaza de las Pasiones, y esta es la anunciación que hay en ella. Los colores del vestido del ángel son exactamente iguales que los colores del ángel de San Gabriel que tienen en la Abadía de Sacromonte. La composición, la forma de trabajar, incluso los fallos que tiene al trabajar los dedos, ¿no? La confección de las figuras o de las cabezas tan redondas, todo es de José Risueño. ¿Pasa? Es lo único que, como veis, me he puesto José Risueño crucificado, que duda un poco en el Cristo dormido, porque José Risueño es demasiado dulce. El Cristo dormido se concibe más como una obra posterior a Alonso Cano que ya como una obra del 18 de José Risueño. Eso se podría, a no ser que siguiera una visión, una versión de Alonso Cano, ahí ya no me meto. Pero lo que son los apóstoles, las imágenes son malísimas, porque las de Fran no se han notado las que las de Fran las eran mías. Entonces, fijaros, los apóstoles, la imagen de este San Juan por la cabeza de ese San Juan, o este Santiago con ese Santiago que es este. ¿No? Son exactamente igual, la concepción, el color, la técnica, la idea, todo coincide. Y lo último que pongo son unos frescos que hay en San Jerónimo, porque Juan de Medina, también el Martín de Escarbosta, pensó que en torno a los apóstoles se hicieran una franja de guirnalda y angelito al fresco. Eso está ahí.
El fresco no se puede quitar. Una vez que se pinta, lo único que se hace para que coja la cal es picarlo. Lo pican un poquito y se vuelve a pintar, pero vamos, que si algún día queremos, podemos quitarlo y debajo sabrán pues, la pintura al fresco de Juan de Meñiz. Y volvemos a Sánchez Sarabia. Sánchez Sarabia, mirad, ese escultor, pintor que hizo el Cristo, en realidad en 1776 se hace la nueva sacristía. Entre 1770 y 1776. Arquitectónicamente no tiene mucho valor, pero el último gran proyecto de pintura lo hace Diego Sánchez Sarabia, se lo proyecta en él. A mí sería una cosa que con el tiempo se podría ver, por lo menos, a reinventar un poco cómo estaba esa sacristía proyectada. Fijaros, pasan hasta el croquis. Mirad, esta es la sacristía. Al fondo, donde está la frontalera, se ponía el Cristo. Y el Cristo estaba sobre un cuadro y en cada lado del cuadro había una pintura de la Virgen y San Juan. Y después había 5 cuadros reales. San José, que ha desaparecido, la Purísima, que es la que tenemos ahí detrás, la Anunciación, que ha desaparecido, la Venida del Espíritu Santo, que ha desaparecido, y la Santísima Trinidad por encima de la puerta, que es la que tenemos aquí. La composición, el esquema pictórico de la sacristía era completo y además con un sentido litúrgico y pedagógico a la vez. Hombre, faltarían 2 cuadros, porque en realidad sí tenemos una anunciación, que es la que hay en el centro, por detrás del tabernáculo, que se podría utilizar para poner en esta parte. Y ya nos quedarían 2. Pero si la idea fue ir metiendo la iglesia hacia donde nos la encontramos antes de la Guerra Civil o antes de principios del siglo XX, pues yo creo que ganaríamos mucho. Sánchez Sarabia en realidad fue el presidente o el fundador de la Academia de Bellas Artes de Granada. Tenía mucha relación con la Academia de San Fernando de Madrid y fijaros que igual que en escultura era muy clásico, ya las nuevas normas de la academia, de todo eso, el barroco ya no estaba tan de moda, en pintura sigue manteniendo ese barroco o ese último barroco que se llama rococó. Esos son los 2 cuadros que mantenemos. Bueno, y he terminado. Lo único que quería decir es que cada uno tenemos nuestras quimeras, nuestros sueños, lo que no se va a realizar, es una utopía. Cuando empiezo a decirlo, por favor, no pongáis la mano en la cabeza. Yo alguna vez me he planteado, José Luis me dijo un día, oye, tenemos un gran problema, y es cierto, en la iglesia líbera para la liturgia, y es el espacio de la altar. Este tabernáculo se hizo en 1830 y tanto, lo hizo Pérez de la Blanca y Otero, eran arquitectos. Aquí estuvieron muy poco agraciados al hacer, porque vamos, es un tabernáculo muy simple, que no tiene sentido. Además, se lo trajeron demasiado para acá. ¿Qué hace? La iglesia en realidad parece casi un 15% más pequeña de lo que hay. Porque no tiene sentido tener que darle la puerta por detrás a un tabernáculo que tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Yo había pensado una vez decir, bueno, la idea, algunos pensaban, oye, llevar su retablo de esta mayor, pues está, tirarlo para atrás. Fijaros, tenemos el proyecto de Ambrosio de Vigo. El proyecto de Ambrosio de Vigo, ese proyecto, el segundo retablo, ese es fácil de hacer hoy en día, no es un disparate. Hoy en día, además, fijaros, ya que lo han apagado, pero era muy simple, no tenía grandes tallas, no tenía grandes rocallas, era una cosa que se podía hacer fácilmente. Tenemos incluso el programa iconográfico que tenía. No nos estamos inventando nada, sería rehacer o recoger lo que ya teníamos. Dice Cefe, ¿y qué hacemos con Coronel? Hay 2 maneras, una muy agresiva y otra muy agresiva. A mí me gusta más la agresiva. Y la agresiva sería, estas 2 capillas estaban también proyectadas con 2 retablos de Francisco de la Blanca que no se hicieron, que fueron las 3 columnas aquellas que había un águila en lo alto de la avenida
Esas columnas estaban proyectadas para hacer 2 retablos en el clásico año. Yo sellaría por la mitad el tabernáculo. Eso, vamos, patrimonio, como una quimera, es un sueño. Lo sellaría totalmente, no se rompería. Y se crearían 2 retablos paralelos en la primera capilla de la iglesia. Entonces se crean 2 retablos paralelos, que incluso estos Rogelio, en la otra entraría la Inmaculada, los otros serían los 2 grandes retablos barrocos, el retablo del siglo XVII también de Nazareno, y se completaría totalmente el programa de la iglesia de Índica. Nos llevaríamos nuestro retablo hacia el fondo, se tendría totalmente toda la iglesia, toda la capilla mayor al aire, y no, la capilla mayor era lo que se hacía en la misa antes, hasta finales del 16, porque la capilla esta no estaba terminada. Y lo que es la sillería del coro, me la volvería a llevar a su sitio, el coro, ¿no? Y completaría el programa con un apostolado, el otro apostolado me lo llevaría al coro, crearía en el coro un espacio museográfico, en la primera habitación de la torre lo mismo, pero ir naturalizando lo que es la iglesia a los tiempos de cuando no se cambiaron las cosas tanto. Si yo creo que en los últimos 50 años hemos cambiado más los santos que desde que se hizo la iglesia hasta ahora, ¿no? Entonces, conseguir un esquema iconográfico que tenga sentido y no está dando vuelta. Pero claro, eso es mi química, eso se tuvo que hacer. Y perdonad porque me parece que me ha dado la cosa. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Damos paso a Pepe, creo que Cultura nos tendría medio siglo más detrás de los papeles. Bueno, cualquier cosa que hacemos ya sabéis que tiene mucho trabajo, mucho tiempo, mucho permiso. Pero bueno, aquí la de Pepe, que es preciosa y que se puede pensar. Pues ahora nos toca presentar 2 proyectos que Lo primero que quiero decir es darle las gracias al jefe por esta excelente conferencia y su aportación a que la historia y la gran belleza de la iglesia de Higuera pues sean más conocidas y valoradas. Su conocimiento ha sido también esencial para la elaboración de los 2 proyectos que ahora vamos a presentar, al igual que el trabajo de mucha gente que ha dedicado su tiempo, sus horas de sueño y sobre todo, y lo más importante, su ilusión para hacer que esta buena causa, que la restauración de la iglesia, llegue algún día a buen puerto. Uno de los objetivos de esta plataforma ha sido, junto con el principal de ellos, de conseguir la total restauración del edificio, ha sido promover su valoración como una obra de arte. Tanto entre los propios vecinos, que muchas veces pasamos por delante de nuestros monumentos sin saber la importancia que tienen, como también su valoración fuera del municipio. No se puede consentir que una iglesia de esta categoría no tenga el sitio que se merece dentro del patrimonio turístico y artístico de Andalucía. Para empezar a lograr que eso deje de ser así, vamos a dar pequeños pasitos y uno de ellos ha sido la elaboración de un tríptico que sirve como primer acercamiento al conocimiento de la iglesia de Higuera. En él se explica someramente la historia de la construcción del edificio, sus principales características y se destacan las piezas de más valor. Hemos intentado conjugar textos curiosos, como el apartado de ¿Sabías qué?, que está aquí, la parte de a la izquierda, y con pequeños detalles importantes y muchas veces desconocidos del gran público, como son, por ejemplo, las esculturas antropomórficas que hay en la antigua sacristía. A ello también le hemos dado importancia a las vistas de Higuera,
que son esencialmente bellas por la importante presencia de nuestra iglesia. Y como un paso más para la difusión del monumento, también les presentamos un vídeo promocional que ha realizado Bernardo, que creemos les servirá para disfrutar, recreándose en todos esos magníficos rincones que nos brinda la iglesia de Illeland, y iremos de la mano de un personaje muy querido y muy especial para la plataforma, que igual que ahora nos hace volar por las aristas del campanario, ojalá pronto nos haga planear sobre un tejado restaurado y un sueño cumplido. Muchas gracias y esperemos que les guste. Perdón, creía que el coro cantaba al final, el coro va antes de la presentación del vídeo. Así que agradecemos la presencia, como siempre, de nuestro coro y vamos a disfrutar una de las bellas canciones del Renacimiento. Bueno, cuando el Santo Evangelio quiere colaborar con todos los movimientos culturales de Illeland y con la de esta hermosa iglesia renacentista. Después de las palabras de Ceferino, estupendas, sobre el barroco granadino, nosotros vamos a dar un paso atrás en el siglo y vamos a hacer unas pequeñas piezas renacentistas del siglo XVI. Época en la que se construyó este magnífico templo. Son pequeñas joyas musicales del Renacimiento que se cantaban en los pueblos, en las villas. La cantaban los villanos. Y de ahí la palabra que en principio esas pequeñas piezas que cantaban los villanos, que eran letras profanas, pasaron a ser también de tema religioso y pasaron a llamarse villancicos. Pues nosotros vamos a hacer ya como preludio también de la Navidad unos villancicos muy bonitos que nacieron allí en la postrimería de la Edad Media y anunciaron los albores del Renacimiento. Muchas gracias.
Oh
A ver, vamos a hacer el cierre antes del vídeo. Pues quería agradecer de nuevo por la presencia. Decir que se me olvidó al principio que todo el proyecto de Arca de la Primera está subvencionado por Diputación de Granada. La subvención que dieron en la antigua corporación a entidades con fines sociales. También decir y agradecer a los dos hermanos Díaz, uno porque toda la fotografía que haría la ha hecho Frank, que está ahí controlando su vídeo, y Bernardo puede grabar en un vídeo que dura unos 9 minutos. Agradecer su esfuerzo, porque sé, sobre todo Bernardo, que ha dormido un poco para intentar llegar a hoy. Y sé también que por tratarse de su puesto y de la plataforma, pues ha reducido bastante su honorario, cosa que le agradecemos en nombre de la plataforma y en nombre de todos. También agradecer a la parroquia, a don José Luis y al arzobispado, que siempre nos ha ayudado en todo lo que hacemos. Son también partícipes y miembros activos de la plataforma. No se me olvida, se me olvida. Agradecer también a Juan Soria y a Radio Parapanda, que siempre nos graba en audio y luego publica para la posteridad. Y yo también a Rafa Pardo, que siempre también nos graba en vídeo y también queda en YouTube. Y como no, como siempre, desde que empezamos hace ya 3 años, pues creo que también hay una intención. Agradecer al Ayuntamiento de Ibera, que siempre ha estado con nosotros, no en esta actividad, no en muchas actividades que hemos hecho en estos 3 años, y esperemos que siga haciendo, no solo en temas culturales, sino en temas deportivos también, y en otros muchos que hemos colaborado, y seguiremos colaborando, seguramente. Y creo que nada más, daros las gracias de nuevo por vuestra asistencia y bueno, espero que el plato final nos guste y nada, que pasando por la vez y nos acompañéis si queréis pues en la visita que vamos a hacer a asociaciones, a personas, a escolares, que ya hay bastantes grupos de institutos y de la escuela de Ibera, incluso de Alfonso, me parece. Y nada, vamos a darle paso al vídeo de Bernardo. Muchas gracias a todos. Como ancla inquebrantable, exenta.